Tomad asiento. Damos gracias a Dios por este tiempo especial. Reciban un saludo fuerte y especial de nuestro pastor Julio, que está con una misión hacia Asunción en la Iglesia de Dios de San Lorenzo. También compartiendo el lema del año, ¿verdad? Que estamos teniendo como congregación local. Y bueno, a él le toca ir, compartir y animar, fortalecer, afirmar esas estacas. Y bueno, este año es el año del ensanchamiento, ¿verdad? Entonces, cada iglesia es la intención de que podamos recibir lo mismo, la misma provisión del Espíritu Santo que da acá, pueda proveer a toda su iglesia. Así que reciban ese saludo especial del pastor Julio. La semana pasada justamente él estuvo compartiendo la cultura de un discípulo. Pretendo en esta mañana pasar la segunda parte. Él se estaba basando en el libro de Lucas, capítulo 6. Estuvo haciendo la primera parte. Yo voy a tomar desde el versículo 36 en adelante. Y que el Señor me ayude a transmitir este mensaje. Que pueda ser claro, que puedas llevar una tarea también para tu casa, para la aplicación de tu día a día. Y que el Señor ministre nuestros corazones. Amén. Hablábamos de la cultura, que la cultura es en sí un conjunto de tradiciones y costumbres que un pueblo, una nación o un grupo tiene y se transmite y se caracteriza por ser de tal o cual nación o grupo, facción, lo que fuere. Nosotros como creyentes tenemos también una cultura, y esa cultura ha llevado a lo que es ser un discípulo de Jesús. Así que nosotros como cristianos somos literalmente pequeños Cristos que estamos ministrando a otros. Somos representantes de aquel reino aquí en la tierra, y tremenda responsabilidad es la que tenemos. Amén. Y eso es entonces ser un discípulo, como un pequeño Cristo en el lugar donde andamos. Ahora, Jesús enseñó a sus discípulos un principio fundamental, que es de la siembra y de la cosecha. Quizás hoy estás cosechando algo de lo que sembraste ayer. No sé qué habrás sembrado, pero ¿qué estás cosechando hoy? A lo mejor hoy estás con temor, con inseguridad, quizás con alguna enfermedad, quizás con algún problema de relaciones con alguien. No sé qué problema puede ser o qué semilla plantaste antes, pero hoy estás cosechando quizás pobreza porque no administraste bien tu dinero, falta de salud porque no cuidaste tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, o quizás problemas en relaciones porque tu carácter no lo pusiste, no lo sujetaste al Señor. Pero alguna cosa sembraste antes de lo que hoy estás cosechando. Pero la buena noticia y lo bueno en el Señor es que nosotros podemos cambiar esa siembra para esperar una nueva cosecha mañana. Ahora, esa nueva cosecha tiene un tiempo de espera. Quiere decir que esas semillas que plantamos antes, sí o sí, van a seguir dando frutos. Pero esos frutos, o que dan otra vez a su vez semillas, tienen que ser desarraigadas y tienen que ser plantadas esas nuevas hasta que las nuevas semillas crezcan cada vez más fuertes, cada vez más intensas, y que de esa manera le gane, por así decirlo, a esas siembras pasadas. Me pasa a mí en mi jardín, ¿verdad? Cuando el pasto de repente le empiezan a salir algunas malezas, ¿qué le haces al pasto? Le sacas las malezas, ¿verdad? Pero a la vez le das también al pasto nutrientes, le das más agua, le das cosas para que el pasto pueda cerrarse más tupido y le gana las malezas. Muchas veces las malezas están escondidas ahí abajo. Dejas de cuidarlas y automáticamente esas malezas vuelven otra vez a crecer. ¿Sí? Bueno, la misma forma es nuestra vida. Tenemos que nosotros sembrar y a la vez desarraigar aquellas cosas que en el pasado se han instalado en nuestros corazones. Así es un llamado. Jesús ha llamado a cada uno de nosotros. Tal cual como estábamos. Pero en el llamado se levantan voces. Se levantan
personas, se levanta el juicio, se levanta la acusación, se levanta la justificación, se levanta el orgullo, un montón de cosas se levantan. Pero hay un llamado. Y el que verdaderamente es llamado, cree en el cual, o el cual le ha llamado, dejando atrás todo. Así como hizo Mateo, cerrando ahí ese lugar, entregando la llave, dando la espalda y yendo a ese llamado al cual el Señor le ha tendido a él. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Hemos cerrado esa llave del pasado? ¿Hemos cerrado todo y hemos entregado esa llave? Muchos quizás decimos que sí o creemos que sí, pero hay muchos que todavía guardan esa llave por seguridad en algún lugar, en algún bolsillo o en algún lugar por si las dudas, por ahí si este camino es medio... y me guardo nomás por la duda. No. El desafío de un llamado es agarrar esa llave, entregar y avanzar hacia ese llamado. Lucas 6:36 dice así: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El 37, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Según la versión TLA, traducción en lenguaje actual. Es este pasaje. Podemos entonces ver en esto de cómo nosotros debemos de ser y actuar como un verdadero discípulo. Entonces eso se va a manifestar o se va a evidenciar más o menos en 5 maneras, tomando como base este pasaje. Uno es la misericordia. La misericordia que va a conducir a misericordia. Un discípulo es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es darle a alguien porque se merece, ¿verdad? No, ¿verdad? La misericordia es darle a alguien algo que no se merece. Nosotros Dios ha tenido misericordia de nosotros, que no nos ha dado el castigo que nos merecíamos y nos dio la salvación por gracia que nosotros no nos merecíamos. Esa es la misericordia y la gracia del Señor. Entonces la misericordia conduce a la misericordia. Así como Dios tuvo misericordia con nosotros, nosotros deberíamos de ser misericordiosos con otros. Porque muchas veces pedimos misericordia para nosotros, pero queremos guillotina y justicia para otros. ¿Sí? Entonces, primero, la misericordia conduce a la misericordia y por ende a la compasión. Segundo, el juicio. El juicio conduce al juicio. Yo no sé, muchas veces si te diste cuenta de que esa parte del antiguo yo, del juzgar, del acusar, pareciera ser arraigado dentro de nuestro corazón. En un momento pareciera que entendimos lo que es el llamado de la salvación, pero parece que en el transcurrir del tiempo nos hemos olvidado. Y nos hemos olvidado de dónde nos sacó. Y así como le decía ahí Pedro, Mateo, él, como Jesús le dice, yo te llamé a vos. No, pero él es diferente. Yo soy el mejorcito. De todos los malos, por ahí que pudiera, yo soy el mejorcito. No, él no. ¿Sabes qué? Eso pareciera ser que el juzgar está siempre dentro de nosotros. Tenemos que entonces saber que ese juicio que nosotros tenemos, así como el Señor tuvo misericordia con nosotros y nosotros hacemos juicio con otros, ¿qué les parece que va a venir sobre nosotros? También el juicio sobre nosotros. Así, la manera que nosotros juzgamos a otros, ese mismo juicio nos va a volver a nosotros. La condenación lleva a la condenación. Y este es el que más me gusta, el cuarto.
del verso 37, la parte C, en la tercera parte del versículo que dice, el perdón produce perdón. El perdón produce perdón. Cuando entendimos el verdadero perdón de Dios hacia nosotros, verdaderamente nosotros vamos a perdonar a otros. Aunque nos hayan humillado, aunque nos hayan hecho de lo peor, aunque nos hayan estafado, aunque nos hayan traicionado, aunque nos hayan dejado de lado por otra persona, no importa. No importa qué. El perdón produce perdón. Y entendamos esto, de que nosotros debemos de ser perdonadores. ¿Es fácil? ¿Quién te dijo que es fácil? Doloroso, humillante. Y muchas veces ahí justamente doloroso y humillante. ¿Y humillante por qué? Porque van muchas veces ahí de nuestro orgullo que tenemos adentro. No me puede hacer esto a mí. Todo le tolero todo, pero esto no puede ser perdonado. Pregunto, ¿Dios te perdonó todo o te perdonó algo? Te perdonó todo. ¿Y por qué yo no puedo perdonar todo? Entonces un verdadero discípulo debe ser perdonador. Y es realmente complicado en muchas situaciones, como les digo. Y por último, en el verso 38, habla del dar. ¿Cómo habla el versículo 38? Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Y acá me viene a mí una conclusión. Si a mí me está faltando algo, quiere decir que yo algo no le estoy dando a otros. ¿Y qué es lo que normalmente sucede en una necesidad? Normalmente queremos retener, queremos guardar, no queremos compartir, ¿verdad? ¿Es así o a mí no me pasa eso? Yo soy el único pecador filisteo incircunciso. ¿Sí o no? Cuando a vos te falta, vos estás tratando por todos los medios de que no te falte y vos no querés compartir con... Y estás ahí, tengo esto y vos ves algo o a alguien y tengo esto y vos sabés que... Entonces, la palabra nos dice, denles a otro lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Nos llama como discípulos a ser dadores. ¿Y sabes qué? Muchas veces de esto no se trata solo de dinero. A veces pasamos todo por el dinero. Esto se trata de tiempo, esto se trata de estar al lado de alguien, escucharle a alguien. Hay gente que necesita solamente un oído. Y muchos oídos andan recorriendo por ahí. Y no, ni siquiera atentos. Pero hay una persona que con solo prestar un oído, ¿sabes qué? Para vos puede ser de mucha sanidad. Y esto no es, yo no doy con la esperanza de recibir algo. Ojo, que eso no sea nuestra motivación. Yo siempre doy, no esperando nada a cambio. Nunca. Yo doy, y cuando puedo dar, doy, porque esa fue la característica de los primeros creyentes en su principio. Ya en Hechos 2, por ahí podemos leer los registros de cómo vivían los primeros cristianos. Compartían todo lo que tenían con todos. Y ellos vivían y se extendían. ¿Y saben qué? Gracias a su obediencia, nosotros hoy estamos sentados acá. Porque ellos dieron. Así que si nosotros queremos ver en nuestras generaciones que también puedan conocer y puedan escuchar de lo que el Señor tiene para sus vidas, somos nosotros que tenemos que dar para que esa siguiente generación pueda recibir. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, podemos concluir de que la ley de la vida se cumple inexorablemente en ciertas acciones que se revierten sobre nosotros. Nuestras acciones siempre van a ser revertidas sobre nosotros, siempre. Entonces, ese principio que yo les dije de la siembra y la cosecha, lo que yo siembro, voy a cosechar, eso se da a cotidiano en todo tiempo y en toda acción. Entonces, es obvio si alguien que es ciego, ¿qué va a pasar? Vamos a leer el versículo 39 que dice, y les decía, Lucas capítulo 6, verso 39, y les decía una parábola
¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos a un hoyo? Entonces, ¿verdad que es obvio? Si alguien que es ciego va a llevar a otra persona, van a caer al hoyo. Entonces lo mismo pasa con un discípulo que no conoció bien la palabra y que está manejando la palabra a su antojo y como a él le gusta y acomodando las cosas, se convierte entonces ¿en qué cosa? En un ciego que va a conducir a otro ciego y se van a caer en el pozo pensando de que están en el camino correcto. Entonces por eso es importante entender, estar con los ojos abiertos, tener la sintonía auditiva, espiritual, de dónde nosotros estamos caminando. Jesús también hizo notar, nadie puede esconder el hecho de que es injusto porque desvía a otros. Jesús también hizo notar que una persona puede ser como aquella a quien imita y por tanto los discípulos debían imitarlo. Y esto nosotros nos damos cuenta que este principio no se da solamente aquí en la iglesia. El principio del discipulado se da en todas las acciones en el mundo. Vos le ves a un seguidor, qué sé yo, de un determinado club, van a hacer todo lo que sus famosos del club hacen. Un determinado, una derivación del arte, toda esa gente del arte van a hacer esas mismas acciones, van a imitar a lo que ellos son entrenados. Por lo tanto, nosotros tenemos un maestro que es Jesús, que tenemos que dar fruto del Espíritu que Él nos dejó a nosotros. Más el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, humildad, fidelidad, paciencia y dominio propio, mansedumbre. Esas son las características del fruto que se debería de ver en un discípulo. Y te pregunto, ¿cómo estamos en estas 9 características del fruto del Espíritu? Es lo que un creyente, un discípulo, tiene que manifestar, fruto de ese Espíritu. Ni una planta de naranja no puede tener sandías. Imagínate una sandía en una planta de naranja. ¿Es posible? Imposible. No puede ser. Así que no puede ser un creyente que esté metido en cosas que no corresponden a las cosas del reino. Analiza dónde estás metido. No pueden compartir 2 cosas en el mismo lugar. Analiza dónde estás. Tenés que ser un verdadero discípulo para discipular a otros. Jesús también hizo notar que una persona puede ser como aquella a quien imita y por tanto los discípulos debían imitarlo y uno debía librarse de cierto pecado antes de poder ayudar a un hermano. Y con frecuencia los pecados personales son mayores que los que critican a otras. Y acá hay una parte donde dice el Señor los compara con una viga y con una paja. Muchas veces vemos la pajita, la pelucita en el ojo ajeno, ¿verdad? Pero nosotros tenemos así una bigota tenemos enfrente de nuestros ojos y no vemos lo que nosotros estamos haciendo o guiando. Entonces, saquemos primero nuestra viga para después que esa pelucita ni nos toca a nosotros quitarla. Eso lo va a hacer el Señor. Porque si el Señor nos dijo a nosotros que si saquemos esa viga, Él también le va a hacer sacar esa pelucita que a nosotros nos molesta. Por eso decía en el video también que me gustó, todos somos diferentes y tenemos que acostumbrarnos. No porque la gente hace de una manera diferente esté equivocado. No se trata de eso. Somos diferentes y Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Un discípulo, por lo tanto, no se preocupa por lo demás. Y si te está preocupando mucho lo demás, es probable de que no estés tan cerca de la fuente que te tiene que ministrar tu corazón. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios cuando nosotros hacemos sacar la pelucita del otro y tenemos una viga? La palabra de Dios dice que somos hipócritas. Ay. Nos quedamos calladitos, ni una mosca nos vuela. Escuchá, hasta el sonido del aire se escucha. Así es. Jesús también enseñó lo que un hombre dice eventualmente manifiesta. ¿Qué clase
de hombre es. Así como la gente sabe, como ya te dije, de qué fruto es un árbol, así mismo la gente se da cuenta cuando nosotros hablamos una cosa y hacemos de otra. Te das cuenta. ¿Verdad? Cuando tu líder te dice algo y tu líder medio que, vos sabés que... Pero eso no hay acá en esta iglesia, no hay eso. Eso allá, eso otro, esa otra congregación allá de no sé de dónde, para no decir nombres. Para ser rectos delante de Dios no hay que llenarse de ego, acariciar el orgullo y sonreír con condescendencia al pecado y pretender cubrir así con una curita, con una cremita suave nomás, todo lo que se refiere al pecado. No, ¿sabes que hay que desarraigar eso? Hay que quitar completamente. ¿Y sabes qué? Te doy una noticia. Nosotros como creyentes estamos en una vitrina. Y en una vitrina, ¿qué se pone en un negocio? Se pone una mercadería que vos querés exponer y querés vender. Y sabes que cada uno de nosotros estamos en una vitrina. Hay gente que nos está viendo y hay gente que tiene que decir, yo quiero lo que tiene Walter, yo quiero lo que tiene Odón, yo quiero tener lo que tiene Omar, yo quiero tener lo que tiene Pedro, yo quiero tener... Y te pregunto, ¿la gente quiere tener lo que vos tenés? Yo sé que es duro el mensaje en la mañana, me tocó a mí. Bueno, tengo que seguir la línea del pastor Julio de la semana pasada, ¿verdad? No me sale a hablar fuerte, pero bueno, las palabras a veces golpean más fuerte que muchas veces el tono fuerte. Pero es así, estamos en una vidriera, nos están viendo, tenemos que cambiar, no estamos jugando a ser creyentes o a ser cristianos. O, mejor dicho, no estamos jugando a ser creyentes, sino estamos jugando a ser o siendo discípulos. Tenemos que ser discípulos, que es diferente a ser creyentes. ¿Por qué dice la palabra? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que hay gente que cree, pero su entrada al reino... Pero aquí hay una iglesia que se levanta. Aquí hay una iglesia que empieza a tener misericordia. Aquí hay una iglesia que ya no juzga. Aquí hay una iglesia que hace un discipulado ya no basado en la crítica. Aquí hay una iglesia que se levanta en el perdón. Aquí hay una iglesia que se levanta en dar mucho más allá de lo que se imagina siquiera que pudiera dar. Aquí está la iglesia. Aquí está la gente que va a discipular a toda encarnación. Acá está la iglesia o los discípulos que van a discipular a este departamento y a esta nación y al mundo. De aquí van a salir. Acá están sentados. Pero cuando desarraiguemos todo aquello pasado y realmente vivamos como un verdadero discípulo del Señor,